Ahora, por fin, vamos a hablar del pretérito versus el imperfecto. ¿Cuándo vamos a usar el pretérito y cuándo vamos a usar el imperfecto? Ustedes, como siempre, tienen un papel de apuntes que quieren rellenar mientras hablamos de esta presentación y después van a hacer el formulario, igual como siempre. ¿Ok? Tenemos primero unas expresiones claves que son muy buenas pistas que vamos a usar los verbos en el pretérito. Ahora pueden ver la lista. El domingo, lunes o martes, on Sunday, Monday, Tuesday. El fin de semana pasado, last weekend. Ayer, yesterday. Anteayer, the day before yesterday. El día anterior, the day before. El otro día, the other day. Una vez o alguna vez, once. Dos veces, twice. Por primera vez, la última vez, or the first time, or last time. De repente, suddenly. Y por fin, finalmente, al final, finally, or at last. Normalmente, si la frase tiene una de estas expresiones, vamos a necesitar usar un verbo en el pretérito. Ahora hablamos de las reglas. ¿Por qué usamos el pretérito en ciertas frases? Todo lo que ustedes están escribiendo está en la columna a la izquierda, no en el papel, en la columna que se llama el pretérito. Muy bien. La primera regla es para expresar acciones o estados terminados desde la perspectiva del hablador. Un ejemplo de esta regla es: mis amigos y yo fuimos al centro comercial ayer. Número 2. Usamos el pretérito para presentar una secuencia de eventos en el pasado. Son acciones completas. Un ejemplo de este uso: ayer por la mañana, Diana se levantó a las 5:30. Se duchó, se arregló y se desayunó. Entonces salió de la casa a las 7 y llegó a la escuela a las 7:15. Todas son acciones completas. Número 3. El uso es para expresar el principio o el final de una acción pasada. Un ejemplo: de repente creyó en esa fantasía. O empecé a hacer mi tarea a las 8. Un tercer ejemplo: terminé la tarea a las 11. Ahora tenemos a la derecha la columna del imperfecto. Y tenemos unas expresiones claves, unas buenas pistas para indicar el uso del imperfecto. Los domingos, lunes o martes. On Sundays, Mondays or Tuesdays. Los fines de semana, on weekends. Cada día o todos los días, every day. Antes, que significa before. En el pasado, in the past. Siempre, always. A menudo, often. Raramente o rara vez, rarely. Por lo general, generalmente, usualmente, generally. Y mientras, porque significa while. Ahora, para los usos del imperfecto, número 1. Es para describir acciones sin referencia al principio o al final. Son ongoing or continuous actions. En inglés tenemos la traducción was or were in. Un ejemplo de una frase así: de niño veía la televisión mucho. Used to watch, was watching TV. Andrés comía muchísimo, was eating. Número 2. Son para expresar acciones habituales o repetidas del pasado. Es la traducción used to. Un ejemplo: íbamos a la casa de nuestros abuelos los domingos.
Generalmente mi papá preparaba la cena. Siempre hablaban en una lengua inventada. Número 3, para verbos en el imperfecto, es para describir los estados o las condiciones mentales, físicos o emocionales. 2 frases. Felipe era alto y fuerte. En aquel entonces José María tenía 15 años. Y número 4, el último uso para el imperfecto, es para expresar la hora en el pasado. Y siempre vamos a usar o era o eran, ¿no? Un ejemplo, eran las 6 o era la medianoche. Entonces tenemos unos verbos especiales que van a cambiar de sentido, ¿no? Según el tiempo que usamos, ¿no? Si usamos querer en el imperfecto, significa wanted. Si usamos querer en el pretérito, significa tried, but failed. Si usamos no querer en el pretérito, significa refused. Poder en el imperfecto significa could. En el pretérito significa succeeded in. No poder en el pretérito significa could not. Saber en el imperfecto significa knew, información o datos. En el pretérito significa found out or discovered. Y conocer en el imperfecto significa knew una persona. Y en el pretérito significa met por primera vez. Y ahí más o menos tienen las reglas para cómo usar el pretérito y el imperfecto correctamente. Y ahora van a hacer el formulario y en clase vamos a seguir practicando. Chao, chao.